Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jairo Payares, soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Institución Educativa Técnica Remedios Solano en el municipio de Barrancas, La Guajira, Colombia. En esta oportunidad vengo a desarrollarles una actividad correspondiente a la asignatura de Epistemología de la Didáctica que se desarrolla en la Maestría en Enseñanzas de las Ciencias por parte de la Universidad Autónoma de Manizales. Básicamente, esta actividad consiste en poder encontrar elementos o factores diferenciales entre las dimensiones de pedagogía y didáctica y cómo estas dos dimensiones se articulan en mi práctica diaria de docente en el aula con mis estudiantes. Para ello he propuesto la utilización de un planeador de mi clase, la cual consta de 6 momentos, y por cada uno de esos momentos estaremos mirando la manera como articulamos estos dos conceptos, estas dos dimensiones con cada uno de ellos. Bienvenidos a este espacio. Bueno, antes de continuar resulta imperativo poder conocer los conceptos o las diferencias que existen entre estas dos dimensiones. Me refiero a pedagogía y didáctica. Las posturas o opiniones que daré al respecto son posturas muy personales y que no obedecen a ningún autor, por tanto pues puede estar sujeta a discusión o análisis por parte del oyente o del televidente. Bueno, iniciando con el concepto de pedagogía, considero que es la manera en que tengo yo como docente de ver la enseñanza, de ver esos espacios en donde participan docentes, estudiantes. También busca responder preguntas como el papel que tiene el estudiante dentro de ese espacio, qué significa poder aprender, esos aprendizajes que está dispuesto a aprender, para qué le servirán en su vida cotidiana. Creo que la educación en un aula parte de las ideas previas de un estudiante y todo eso responde a conceptos pedagógicos. En resumidas cuentas, podría decirte que la pedagogía es la manera en cómo yo veo el mundo de la enseñanza dentro de un aula. En cuanto al concepto de didáctica, podríamos decir que es un concepto, digamos, complementario al pedagógico en este mundo de la enseñanza. ¿A qué me refiero? Con la didáctica se lleva a la praxis esa visión pedagógica que tenemos como docentes. Y ahí entra en juego 3 elementos fundamentales, que es el cómo, el qué y el con qué. Es decir, cómo voy a desarrollar mis contenidos teóricos, mis programaciones, mi compendio curricular, el qué temática en específico voy a desarrollar con mis estudiantes, y el con qué, los recursos fundamentales para que esos aprendizajes puedan llegar al estudiante. Además, en qué momento realizo la evaluación, cómo realizo la retroalimentación de estas evaluaciones. Y digamos que esos son, en resumidas cuentas, lo que busca la didáctica. En otras palabras, son dimensiones complementarias. En el aula no pueden estar una sin la otra, es decir, son directamente proporcionales. Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro desarrollo como docentes en el aula con los estudiantes. Bueno, ahora continuamos con la otra parte de este ejercicio práctico, que consiste en cómo articulamos estas dos dimensiones con mi práctica docente. Utilizaré el planeador de la asignatura de biología en cuanto a la temática de mecanismos de defensa de los seres vivos. Iniciamos con el primer momento, son 6 en total, que es el momento de exploración, y ahí se le empieza un ejercicio de indagación, un sondeo, unos conocimientos previos del estudiante. Para ello se les pregunta: ¿es necesario que un ser vivo se defienda? ¿Se defienden los seres vivos y cómo lo hacen? Para ello se les presenta, este sería el apartado pedagógico. En cuanto al apartado didáctico, al estudiante se le presentan videos cortos, imágenes de algunos seres vivos, implementando por ejemplo el mimetismo. En cuanto al siguiente momento, que consiste en la estructuración, pues la información debe ser clara, que se le transmite al estudiante. Tampoco debe ser una información extensiva que tienda a aburrir a los estudiantes. Entonces, para ellos este sería el momento pedagógico. Y en cuanto al momento didáctico, se hacen uso de notas en el cuaderno,
de sus libretas en donde toman apuntes frente al contenido que se está desarrollando en la clase. Continuamos con el momento práctico. Aquí al estudiante, yo soy, digamos, de los que piensa que el estudiante aprende cuando hace. Y ese es el apartado pedagógico de este siguiente elemento. En cuanto al elemento didáctico, vendría siendo estudios de casos, de mecanismos de defensa que emplean los diferentes seres vivos en diferentes contextos, debates entre ellos sobre qué mecanismo resulta ser más viable que otros. En cuanto al momento de transferencia, soy de las personas que considera que al estudiante hay que despertarle ese pensamiento crítico, ponerle en situaciones difíciles en donde pueda analizar cuál es la mejor salida ante esa situación. Por eso, este sería como el apartado pedagógico. En cuanto a la didáctica, se le pregunta al estudiante qué haría si un ser vivo en particular perdiera ese mecanismo de defensa, qué pasa o cómo afecta el cambio climático a las adaptaciones o los mecanismos de defensa que realizan los diferentes organismos. En cuanto a los momentos de valoración y retroalimentación, pues en este espacio lo explicaremos juntos porque creo que se pueden articular bajo esta misma secuencia didáctica. Es importante determinar los aprendizajes de los estudiantes para mirar en qué estamos fallando por parte y parte. Y para ello utilizamos herramientas, ya sean herramientas didácticas como las evaluaciones orales, quizzes, preguntarles de pronto qué no se entendió de este proceso de los mecanismos de defensa, indagar sobre qué es la diferencia entre un camuflaje y mimetismo, decirle que no es lo mismo este tipo de mecanismos. En resumen, estas dos dimensiones en definitiva no pueden estar separadas. Van de la mano, la pedagogía y la didáctica podríamos decir que son una sola en nuestros momentos de clase. Y por ello es fundamental que tengamos en cuenta o tengamos claro cada uno de estos conceptos, estas diferencias y no confundirlas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por ver este video, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.